Hola, yo soy Camila Toar Favero y hoy voy a estar exponiendo sobre el análisis de contenido como método de investigación de Fernando López Noguero. Además, voy a estar complementando con el contenido de la lectura en Brightspace. Y bueno, empezando con las definiciones clave, tenemos tres. Tenemos la de Berelson, que él dice que el análisis de contenido es una técnica de investigación para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de la comunicación. Tenemos a Bardeen, que él dice que es una técnica de investigación para formular inferencias, identificando la manera sistemática y objetiva de ciertas características específicas dentro de un texto. Y tenemos también a Krippendorf, que él dice que es una técnica de investigación destinada a formular a partir de ciertos datos inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su contexto. Después, ya empezando con qué es el análisis de contenido, pues este es un método de investigación crucial, especialmente para estudiar diversos documentos relacionados con ciertos fenómenos educativos. Y pues se utilizan diferentes disciplinas, convirtiéndolo en un término general en la metodología científica. Y bueno, este método busca descomponer textos para entender sus mensajes y sus significados. Es una técnica objetiva, y sistemática. También se centra en la cuantificación de ideas, no en el estilo, e involucra inferencias para interpretar los mensajes en el contexto de su comunicación. Ahora pasando igual con un poco de historia, sus orígenes se remontan en 1940, en 1640, con textos religiosos o literarios. eh, Igualmente hasta el uso sistemático de análisis de prensa, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial. Tenemos seis fases históricas. La primera son los precursores, que igual, ya como lo mencioné, pues son investigaciones iniciales sobre la religión o sobre textos literarios. Tenemos el análisis de prensa, que aquí fue el uso intensivo de análisis de contenido en medios periodísticos. Tenemos a la sistematización, que es el desarrollo de reglas y procedimientos científicos. Eh, Tenemos la generalización, que es la expansión a diversas disciplinas y cuestionamientos sobre varias metodologías. Tenemos la digitalización, que pues aquí claramente fue la incorporación de estas computadoras en el análisis, obviamente aumentando la eficiencia. En este momento como que la gente se interesó mucho en la traducción, eh, en hacer resúmenes, eh, y en recuperar como en técnicas de recuperación y todo esto con ayuda del software. Y al final fue pues la diferenciación entre lo cualitativo y lo cuantitativo. Aquí también es importante entender que el contexto es un marco de referencias de antemano, que pues podemos entender a partir del texto, y pues este contexto permite captar el contenido y significado preciso de lo que se menciona. También tenemos dos diferentes tipos de datos, que son los expresos, que es lo que el autor dice, y los latentes, que es lo que también el autor dice, pero sin pretenderlo. Y bueno, también aquí tenemos otros dos conceptos. Tenemos a la eh, codificación, que es la transformación mediante reglas precisas de los datos brutos del texto, y la categorización, que es la operación de clasificación de elementos constitutivos de un conjunto por diferenciación, tras la agrupación por analogía a partir de criterios previamente definidos. Y bueno, también identificamos aquí cinco pasos críticos para el análisis de contenido. El primer paso es la determinación del objeto de análisis, que pues aquí se establece el tema, la bibliografía y el marco teórico. También el segundo paso es la determinación de las reglas de codificación, eh, que pues aquí justamente es pues determinar estas categorías. Eh, el tercer paso es determinar el sistema de categorías. eh, y bueno, aquí ya es como más específico de clasificación.
Eh, También el cuarto paso tenemos con comprobar la fiabilidad del sistema. Y las cinco, bueno, el quinto paso son las inferencias, que esto es extraer conclusiones explicativas del contenido, evaluando fenómenos sociales a partir de los datos analizados. Y bueno, tenemos el análisis de contenido también se relaciona con diversas metodologías que pues llamamos como estas técnicas límite. Tenemos el análisis lingüístico, que pues este estudia las reglas del lenguaje. Tenemos el análisis documental, que se enfoca en la clasificación y en la consulta de documentos. El de discurso, que aborda el acto conversacional y sus estructuras. El textual y el semiótico, el cual su unidad última de análisis es el signo. Además tenemos también las tipologías actuales, que tenemos al análisis temático, que se enfoca en la presencia de términos sin considerar las relaciones. El análisis semántico, que estudia relaciones significativas entre temas. Y por último tenemos el análisis de redes, que identifica componentes interrelacionados. Y bueno, dicho esto, pues tenemos cuatro elementos fundamentales en los diseños de análisis de contenido, tanto en términos cualitativos como en cuantitativos. Obviamente esto se diferencia pues en algunos temas más específicos, pero en general los elementos es control de calidad, el esquema teórico, el sistema de códigos y el tipo de muestra. Y bueno, justamente aquí tenemos a la importancia del método. El diseño metódico es esencial para lograr objetivos en específico y también tenemos el paradigma de la investigación, que pues este define la estrategia de análisis y los tipos de problema a investigar. Eh, También aquí tenemos las unidades de análisis. Eh, es fundamental la elección de unidad de pues análisis. Tenemos las unidades de muestreo, registro y contexto, y esto permite una mejor estructuración y enfoque en cualquier investigación. Y ya entrando específicamente en lo cualitativo, tenemos dos tipos de procedimientos. Tenemos el inductivo, que va pues de lo material a categorías, y el deductivo, que va de categorías de teorías a lo material. O sea, es decir, el inductivo es la generación de categorías a partir de material analizado, y el deductivo pues es al revés, o sea, la aplicación de teorías o categorías predefinidas al material. Y bueno, tenemos igual aquí características de la investigación cualitativa. Tenemos primeramente al investigador como instrumento de medida, y pues obviamente los datos son filtrados por el criterio del investigador o de la persona que está redactando la investigación. De esta forma es claro que los datos pues se van a extraer de este paradigma, van a ser un poco subjetivos, y pues obviamente se utilizan varias formas para evitar caer en esto. Entonces el investigador debe tener una disciplina personal, adoptando una subjetividad disciplinada. La segunda característica es que es un método para generar teorías e hipótesis, eh, contrariamente a que no prueba teorías o hipótesis. Tiene una naturaleza flexible, eh, evolucionaria y recursiva. Es holística y recursiva, ya que el diseño de la investigación es emergente, es decir, se va elaborando a medida que avanza la investigación. Entonces, cuando se encuentran desajustes importantes, se puede incluso replantear el problema. Tenemos a la categorización, que regresamos a lo mismo, se denominan categorías a cada uno de los elementos o dimensiones de las variables. Y tenemos algo que se llama serendipity, que pues esto significa que si aparece un hallazgo no previsto en los objetivos de la investigación, estos pueden ser incorporados. Y bueno, justamente pues la investigación cualitativa ha recibido varias críticas,
La primera, pues claramente es la subjetividad. La segunda es la sobrecarga de valores del investigador. La tercera es que no se puede replicar, tiene poca fiabilidad y poca validez externa. Esto obviamente de acuerdo a las críticas que dan. Las conclusiones no son generalizables, adolece de exactitud y precisión y es poco rigurosa y asistemática. Y bueno, también tenemos a las fuentes documentales. Es bien importante que la primera etapa de un investigador es conocer la documentación del problema existente. Entonces, tenemos cuatro tipos de documentos, que son los documentos impresos, que pueden ser libros, artículos, periódicos, eh, revistas profesionales, igualmente libros profesionales. Tenemos los documentos de carácter eh, icónico, que pueden ser fotografías, diapositivas. Tenemos los documentos sonoros, que son los discos, cassettes, y los documentos verbo-icónicos, que pues combinan estas partes, que es la televisión, el cine o el video. Y tenemos también bueno, dos tipos de análisis de documentos, que pues son los métodos intensivos y los extensivos. El método intensivo es un enfoque detallado, mientras el extensivo tiene un enfoque amplio. Y bueno, se analiza de forma externa para poner el documento en contexto y se analiza de forma interna para interpretar su sentido. Y bueno, al momento de enfrentarnos al análisis de un texto escrito, podemos hacerlo de cuatro diferentes formas. La primera es comparando documentos derivados de una sola fuente, comparando mensajes de una sola fuente en situaciones diversas, comparando mensajes de dos o más fuentes y comparando los mensajes con algún estándar de realización. Y bueno, ya por último, tenemos bueno, las unidades de análisis y fiabilidad. Y bueno, es bien importante determinar las unidades, eh, más bien, determinar las unidades implica delimitar su definición, su separación, obviamente límites y su identificación. Y bueno, ya a manera de conclusión, el análisis de contenido es una herramienta poderosa que combina métodos cuantitativos y cualitativos, permitiendo una comprensión profunda de los fenómenos sociales a través de la interpretación sistemática de los textos. Su correcta aplicación requiere rigor metodológico y una clara definición de objetivos y contexto. Se destaca que es crucial definir el tema, formular preguntas precisas y delimitar el contexto y las unidades de análisis. Asimismo, la lectora resalta que la investigación cualitativa recibe muchas críticas por su subjetividad, pero es fundamental, eh, y es importante contar con fuentes confiables y aplicando los correctos métodos de investigación para así llegar a una buena conclusión y formación de hipótesis. Muchas gracias.